Buen día. El tema a tratar hoy es la estabilización con cal. Los representantes de esta exposición son el ingeniero Fernando Gómez, el ingeniero Yesir Rivera, el ingeniero Rodolfo Arias y el ingeniero Pedro Becerra. Estabilización de subrasante con cal. La estabilización de este tipo de suelos se ha venido haciendo a lo largo del tiempo por muchos países, ya que este ha presentado con gran éxito un buen comportamiento en estas vías. No solo se utiliza en subrasante como tal, sino también la venimos utilizando en granulares para, para soportar el tipo de pavimento concreto o dependiendo como lo muestre el diseño como tal de la vía tratada. En esta exposición se va a nombrar o estamos basados en una vía de Costa Rica, ya que se hicieron unos estudios y presentó unos buenos resultados como tal. En este tipo, para estabilizar en vías, utilizamos tres tipos de cal, o en sí es la cal, pero vienen en tres presentaciones. Una de ellas es la cal viva. La cal viva proviene de la piedra caliza como tal, se le hace un tratamiento químico, podría decirse, y de ahí sale la cal viva. El otro tipo de cal es la cal hidratada, que es en sí la misma cal. Lo que se hace es que se mezcla con una proporción de agua. En este caso la cal hidratada está en mayor proporción la cal que el agua. Eh, el otro producto es la lechada de cal. ¿Qué es la lechada de cal? La lechada de cal básicamente es la mezcla de agua nuevamente con cal, pero en este caso, diferente a la hidratada, es que el agua viene en mayor proporción que la cal como tal. Más adelante explicaremos más o menos en qué puntos se utilizan cada una de los productos que acabamos de nombrar. Antecedentes. Entre los antecedentes, uno de los precedentes más importantes data del Imperio Romano en la construcción de la primera vía denominada la Vía Apia en el año 312 a.C. La Vía Apia fue un proyecto que pretendía unir varias ciudades del Imperio Romano con fines militares y sociales. Esta fue la primera vía que se hizo uso de la cal en la construcción de vías. Fue hasta en 1950 cuando se popularizó el uso de la cal para estabilización de subrasantes, en especial en suelos arcillosos, y se empezaron a construir autopistas, carreteras, pistas de aterrizaje, etcétera. Ventajas de la cal. Son muchas las ventajas que ofrece la cal en la estabilización de suelo. Entre ellas tenemos económicas. Sale mucho más barato y económico estabilizar los suelos de fundación con cal que realizar procesos de excavación y reemplazo o mejorar con materiales más costosos como el rajón y el suelo y el sello o afirmado, materiales que son mucho más difíciles de conseguir en ciertas zonas y cerca de los proyectos. Medioambientales. En la parte medioambiental evitan la utilización de materiales de explotación mucho más grandes, afectando ecosistemas en las zonas cercanas a los proyectos. También permite aprovechar los materiales de la propia traza de la obra. La cal transforma los suelos plásticos en suelos con mayor capacidad portante y resistencia a los esfuerzos generados por las cargas que reciben. ¿En qué tipos de suelos se utiliza la cal? En general, casi todos los suelos se pueden estabilizar con cal, tanto los de granulometría fina como los más gruesos, mejorando sus características físico-mecánicas para el soporte de cargas. Tipos de cal para utilizar en la estabilización de suelos. Tenemos tres tipos de cal que ya se explicaron anteriormente: la cal viva, la cal hidratada
y la lechada de cal. Tipos de tratamiento que se utilizan con la cal. Los tipos de tratamiento que se utilizan con la cal en sí, como hablábamos anteriormente, pues, se utilizan tres tipos de cal o la misma cal en tres productos diferentes, y los tratamientos que se utilizan para estas son la estabilización, la modificación y el secado. La estabilización. La estabilización aumenta la capacidad de soporte del suelo con el fin de poder emplearlo en las capas que conforman un pavimento. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta lo que hacemos es estabilizar la subrasante, y posterior a este lo que se hace es instalar los granulares como tal, y ya para finalizar asfalto o concreto, como anteriormente les decía. Igual este presenta unas excelentes formas, un buen estado de vida como tal, y no van a fallar tan fácil como si no estuviera tratada este tipo de vías. La otra es la modificación, que trata de la adición de la cal, mejorando la capacidad de soporte del suelo. Esta modificación lo que hace es utilizarse básicamente en las vías donde se le da tráfico como tal. Entonces estas vías presentan ciertas deformaciones por el tipo de material que son en sí. Básicamente, cuando hay mucha arcilla, que se contraen y se extienden estas arcillas, entonces lo que se hace es se le mezcla la cal, se mejora como tal la vía, y se le puede dar, después de compactada, se le puede dar tráfico de inmediato. El otro es el secado, que básicamente lo que hace es minimizar o mitigar como tal la cantidad de agua que poseen estas vías. Básicamente se le mezcla la cal, como decía anteriormente, y lo que hace es minimizar a lo más que se pueda el agua, para que la vía quede en un mejor estado. Bueno, buenas noches. Consideraciones para seleccionar la estabilización con cal. Es un método que se puede usar en diferentes tipos de suelos, bien sean plásticos, con granulometrías distintas o no homogéneas, en suelos húmedos o saturados. Donde no se recomienda utilizar la estabilización con cal es en suelos orgánicos. Con este procedimiento evitamos sobrecostos en las obras, tales como en los costos de alquiler de equipos, en las excavaciones. Vamos a evitar, valga la redundancia, estas excavaciones, ya que utilizamos el mismo material. En cuanto a los transportes, nos vamos a evitar los transportes de material. Vamos a evitar los transportes de material granular, donde las volquetas pues se van a optimizar al máximo dentro de la obra, y no yendo a transportar materiales de cantera. En cuanto a los materiales, pues obviamente, como vamos a utilizar el mismo material de la zona, los costos en cuanto a materiales se van a reducir muchísimo. Todos sabemos que los materiales en obra pues tienen un valor muy elevado. En cuanto a los costos de aplicación, pues el material está ahí en obra, no hay nada como tener los materiales ya listos para utilizar y no esperar pues a que se traigan de alguna cantera. En este caso también vamos a ganar nosotros mucho tiempo en obra, ya que los tiempos de espera pues en el momento de utilizar materiales de cantera son muy altos. Entonces en este caso pues los materiales están ahí en el momento y son utilizados de inmediato. Efectos de la aplicación de la cal. La estabilización con cal origina una modificación en las propiedades físicas, y los efectos más importantes en la mejora de la estabilización son los siguientes. Aumento de resistencia. Esto quiere decir que mejora la capacidad cortante del suelo, disminuyendo o distribuyendo mejor los esfuerzos que generan las cargas. Eso ya pues lo había comentado mi compañero Pedro. Aumentando el aumento de la trabajabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La cal le resta humedad y le resta plasticidad al material. En este caso pues los materiales van a quedar un poco más sueltos. Nosotros a veces llamamos en obra pues vamos a encontrar pelotas o material empelotado. En este caso pues la aplicación, la extendida y la compactación del material pues va a ser un poco mucho más homogénea y mucho más efectiva. La disminución en el índice de plasticidad.
¿Qué quiere decir esto? Evita que el suelo tenga cambios volumétricos por el exceso de humedad. Encontramos también uno de los beneficios es la disminución del índice de la plasticidad, perdón, ya lo he hablado. La eliminación de la expansión. ¿Qué quiere decir esto? La cal evita que el suelo, por efectos de retracción, presente fisuramiento o fisuras en bloque, como llamamos por la resequedad del material. La metodología de diseño de la Asociación Nacional de Cal, con sus siglas en inglés NLA, es una metodología general utilizada por el Ejército de los Estados Unidos para la selección de aditivos para la estabilización de un suelo. Requiere la información granulométrica y los límites de Attenberg del suelo. Con esta metodología se busca, como podemos observar en la figura 1, la intersección del porcentaje de material pasando la malla número 200 y el porcentaje de material pasando la malla número 4, pero retenido en la malla número 200. En el punto de intersección se define un área, como podemos observar, área 1, 1A, 2A, 3A, 1B, etc. Una vez determinada esta área se emplea la tabla 1 para determinar cuál es el tipo de aditivo más adecuado para estabilizar ese tipo de suelo. Como podemos observar, nuestro suelo corresponde a un área 3C y en la parte de abajo de la tabla número 1 nos dice que el aditivo a utilizar en este tipo de suelo es la cal. Bueno, los pasos de la metodología de la Asociación Nacional de Cal, con sus siglas NLA, son los siguientes. El primero, evaluar las propiedades claves del suelo como paso inicial para determinar si el suelo es adecuado para hacer la estabilización con cal. Segundo, la determinación de la demanda estimada inicial de cal, el porcentaje más bajo de cal en el suelo que alcanza un pH en laboratorio de 12.4, define el porcentaje mínimo de cal para estabilizar el suelo. Es muy importante tener en cuenta que cuando el suelo obtenga un pH de 12.4 es el porcentaje mínimo a utilizar de cal para este tipo de suelo. Como tercer paso, tenemos la determinación del contenido de humedad óptimo y la máxima densidad seca del suelo tratado con cal, es decir, con el Proctor estándar. Como cuarto paso, tenemos fabricación, curado y confinamiento de los especímenes de compresión inconfinada, CI. Como quinto paso, tenemos la determinación de la compresión inconfinada. Los valores sugeridos que deben cumplirse para la compresión inconfinada se presentan en la siguiente tabla, en la tabla número 2, donde podemos observar que para diferentes tipos de material que se necesita, por ejemplo para base, subbase o subrasante, necesitamos unas resistencias como lo podemos observar en la segunda columna donde dice saturación por 8 días con la compresión inconfinada. Bueno, en nuestro caso se estudiaron 3 muestras de suelos obtenidas de diferentes puntos del proyecto. Los resultados de granulometría y límites de Attenberg, como vimos en la figura 2, determinaron que estos materiales clasifican como materiales limosos de alta densidad MH, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y al evaluar sus propiedades conforme a las figuras 1 y tabla 1 que vimos anteriormente, se determinó que estos materiales eran aptos para ser estabilizados con cal. En la siguiente figura observamos si el material es utilizado naturalmente, su uso como capa superficial puede ir de malo a pésimo. En el caso de terraplenes, su uso puede ir de malo a pésimo. Como podemos observar en esta figura, nuestro suelo es un MH, ¿sí? Tenemos el comportamiento granulométrico y la clasificación de acuerdo a los límites de Attenberg. Podemos concluir que el incremento en el contenido de cal está asociado también con un incremento en el valor de la resistencia a la compresión inconfinada. Particularmente se puede notar en la figura anterior que ya vimos cómo aumenta la resistencia del suelo y esta a su vez cumple con los valores de resistencia mínimos recomendados
en la tabla 2. Además se puede notar la importancia que tiene el porcentaje de compactación, puesto que incrementos de este valor aumentan considerablemente la resistencia a la compresión del material. Como podemos ver en la figura 3, el incremento en el contenido de cal está asociado con un incremento en la capacidad de soporte y la resistencia del suelo utilizado. Más aún, este incremento se ve favorecido cuando se incrementa el porcentaje de compactación, lo cual está relacionado con un mejor proceso de densificación del material que favorece los efectos positivos de la adición de la cal. En este sentido, Thomson, en 1969, establece que existe una fuerte relación entre el porcentaje de compactación y el valor de la resistencia a la compresión inconfinada, e indica que el incremento en un 5% de compactación puede incrementar en más de un 60% la resistencia a la compresión inconfinada. En este cuadro también podemos observar cómo fue el comportamiento en los 3 tramos de la vía de estudio. Tenemos en una abscisa de 10 más 500 más 20, otra abscisa de 15 más 390 y otra abscisa de 26 más 650. Y podemos ver en cada punto cómo se comportó con un porcentaje de cal de 6% y 8%. Vemos que al aumentar la cal, aumenta la resistencia. Las normas encontradas para la estabilización de cal, en este caso fueron las normas nacionales que se encontraron, fueron la del INVIAS E600 del 2013, del IDU 230 del 2011. Las normas internacionales que encontramos es la ASTM C593, la ASTM C977. Agradecemos por la atención. Pues esta fue toda la exposición y esperemos sea de gran importancia para todos ustedes. Muchas gracias.